Esto es En Voz Alta por Canal 2, Guido Favoro, y también tratando de conocer un poco más quién sos y mostrar tu historia. ¿Sos nacido en Altagracia, Guido? No. Es casi como si fuera nacido en Altagracia, porque vine muy chiquito, tenía 3 años cuando vine a Altagracia. Yo nací físicamente en Villa del Dique, pero vivíamos en Villa Mancay. El tema es que en Villa Mancay había, yo creo que 2 o 3 casas, ¿no es cierto? Una de esas era la de mis padres. Y cuando mi madre estaba embarazada, el embarazo no fue muy tranquilo, fue bastante fulero, sobre todo al final, cuando yo iba a nacer, mi madre casi se muere. Y bueno, necesitaba por supuesto estar acompañada de alguien y se trasladó a Villa del Dique, que es muy cerquita, y Villa del Dique y Villa Mancay están muy cerca, está Amboy, o sea, Villa del Dique, Amboy y Villa Mancay. Y nos fuimos a Villa del Dique, a la casa de un matrimonio amigo de mis padres, y ahí nací, en una casa, no había partera, no había nada. Y como tantas historias de esa época. Sí, ¿no? Sí, por supuesto, todo el mundo. Era muy común que nacieran en la casa, o sea, o ayudada por alguien de la familia, alguna veterana de la familia, ¿no es cierto?, para el parto. Como en Villa del Dique no había comuna, no había registro civil, ¿no es cierto?, me tuvieron que anotar en Santa Rosa de Calamuchita, así que mi documento dice que nací en Santa Rosa de Calamuchita. Bien. ¿Y Altagracia cuándo aparece en tu vida? Y Altagracia, mi padre se dedicó a la construcción toda la vida, ¿no es cierto?, vino de Italia contratado para un trabajo de construcción y se fue trasladando, digamos, desde allá de Villa del Dique, se fue después a Santa Rosa de Calamuchita, pues tenía muchas obras ahí en el lugar, y una vez le aparecieron trabajos por acá, por la zona de La Bolsa o en Izacate, no recuerdo bien, ¿no es cierto?, y nos vinimos trasladando para este lado. Después estando instalados en La Bolsa, mi padre ya tenía trabajos acá en Altagracia, tenía obras acá en Altagracia con don Pedro Laurey, no sé si claro, te suena, sí, que eran íntimos amigos, y trabajaban juntos. Con don Pedro compartieron cosas hasta el final, hasta que se murió mi padre primero y después don Pedro también. ¿Tu papá se vino de Italia por la guerra? No, después de la guerra. Pero le tocó Italia, vivir en carne propia lo de... Sí, la Segunda Guerra, sí. ¿Qué te contaba? Y las cosas que pasaban. Él no participó de la guerra, ¿no es cierto?, como soldado. Él trabajaba, él ya había hecho el servicio militar, y trabajaba, y bueno, pasaba muchas necesidades, o sea, el recuerdo de ellos siempre era eso, ¿no es cierto?, y les cambió la vida, o sea, les hizo vivir la vida casi como si toda la vida hubiera sido con necesidades, ¿no es cierto?, pues no se lo podían sacar de la cabeza. Eran muy austeros en todo sentido, ¿no es cierto?, de cuidar todo, o sea, todo se cuidaba, todo había que hacerlo perdurar todo lo más que se pudiera, nada, no conocían el descartable, digamos, ¿no es cierto?, y eran medidos absolutamente para todo, ¿no? Te lo pregunto porque uno ve documentales de la guerra y ve familias que tienen que dejar sus casas destruidas por bombas y que se tienen que ir. Y hoy lo vemos como que hubiera pasado allá lejos y hace tiempo, y no fue tan lejos, digo, fueron nuestras generaciones, fueron nuestros antepasados, digo, por eso te preguntaba, más allá de que tu papá no participó como soldado, pero vivió de cerca todo eso, sí. Y yo siempre pienso, uno por ahí cree que tiene problemas, y obviamente como los tiene todo el mundo, pero uno por ahí cree que ha sufrido. Sí, no, es difícil. Homenaje a tu viejo y a tantos viejos y a nuestros abuelos que le han tenido que pelear bien desde abajo, ¿no? Por supuesto, teniendo, digamos, tan de cerca el relato de ellos, ¿no es cierto?, que yo jamás sentí una molestia por repetir, digamos, el caso, porque era como... no sé si la palabra cabe, pero era como apasionante escucharlos, ¿no es cierto?, porque había dos partes, una triste, por supuesto, pero contada no con tristeza, ¿no es cierto?, contada como experiencia, y la otra, que era la más linda, era como de agradecimiento. Mi padre vino después de la guerra porque en Italia quedó gran parte destruida, si bien había muchos trabajos de reconstrucción,
¿no es cierto? Al principio, en los primeros tiempos después de la guerra, no había esperanza, digamos, de trabajo y de funcionar. No había trabajo para nadie, porque estaban destruidas, las fuentes de trabajo también habían quedado destruidas, ¿no es cierto? Entonces era muy común que emigraran todos los padres de familia. Entonces quedaban las familias, en todos los pueblos quedaban mujeres con chicos chiquitos, ¿no es cierto? Y ancianos. Pero la gente de mediana edad, todos se iban a trabajar a algún lugar, ¿no es cierto? En ese momento surgió una tarea, un trabajo importante para hacer en Ushuaia. Ushuaia era muy chiquitito, tenía la iglesia, la cárcel, una escuela, ¿no es cierto? Y la casa de la gente que cuidaba, que trabajaba en la cárcel. Prácticamente era eso todo. Era la época de Perón, del primer gobierno, creo, de Perón. Y se intentaba poblar la Patagonia. No sé si vos te acordás de esa época, tal vez no, pero porque sos mucho más joven, pero se hablaba muchísimo de poblar la Patagonia. Porque la Patagonia la cárcel era una fuente también a la par de economía para la zona, había una obligación de compra local y demás. Sí, por supuesto. Y ellos vinieron contratados, mi padre vino con una empresa contratada para construir un barrio muy importante, grande, digamos, en Ushuaia. Un centro asistencial, tenía que construir una planta potabilizadora de agua, unos puentes, no sé, era todo un conjunto, digamos, de obras que había que hacer. Gana esta empresa que es de la zona, el concurso lo gana esta empresa que es de la zona de donde eran mis padres, del Véneto. Entonces mi padre se viene, pero se vino él solo. La obra debía durar 1 año y medio y los gringos, como le metían mucha máquina porque lo único que querían hacer era trabajar, la terminaron en un poco más de 6 meses. El premio era tan importante, como hubiera sido la multa tan importante si se hubieran atrasado con el plazo, ¿no es cierto? El premio era tan importante que la empresa dijo, el premio no es de la empresa, sino el mérito es de la gente que trabajó. Y entonces le dieron como posibilidad a todos los italianos llevarlos a cualquier parte del mundo donde quisieran ir con sus familias o traer de Italia la familia si querían radicarse en Argentina. Y mi padre estaba tan agradecido que se radicó acá en la Argentina. Para él, haber venido acá fue la cosa más maravillosa que le pasó en la vida. En la vida nunca dejó de agradecer lo que le dio este país. Qué linda historia, ¿no? ¿Y él trajo a tu mamá? ¿La trajo Por de Italia? supuesto. ¿Tu mamá era italiana? La hizo venir a mi madre con mi hermano que tenía 1 año y medio. O sea que tu hermano es italiano. Mi hermano es italiano. ¿Cómo se llamaba papá y mamá? Ángel y Nerina. ¿Y qué te acordás de lo que te decía Ángel y te decía Nerina? ¿Alguna enseñanza, alguna indicación? Bueno, ellos nos transmitían, ¿no es cierto? No tanto el ahorro, pero no el derroche. Que no derrochemos y que no fuéramos demasiado ambiciosos, o sea, tener lo necesario, no tener por tener, porque no servía para nada. En definitiva, yo creo que no se equivocaban mucho, me parece. No es que yo tenga poco, no me quejo absolutamente de nada, pero a lo mejor la enseñanza de ellos me ha hecho ver que llega un límite de tener cosas cuando uno tiene una tranquilidad, no hace falta más. No hace falta más, y eso yo lo entendí perfectamente bien, y hace mucho tiempo que no quiero más de lo que tengo, porque no lo necesito. Quizá como menciona Facundo Cabral en la enseñanza de San Agustín, deseo poco y lo poco que deseo, de San Francisco Asís creo, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Eso. Esa sabiduría pura. Sí, realmente. En el próximo bloque hablamos de los cuadros, las esculturas, taller y este atelier maravilloso, y le vamos a abrir un camino a aquellos que quieran también iniciarse en el tema de la pintura. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Ya venimos, Guido Favoro con nosotros en Canal 2 en Voz Alta.